¿Sabías que lo que comes en el desayuno puede afectar más que tu salud física, especialmente si ya pasaste los 60 años? La Biblia no guarda silencio cuando se trata del cuidado del cuerpo, y en 1 Corintios 10:31 se nos recuerda: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos revela que incluso nuestros hábitos alimenticios deben reflejar sabiduría y obediencia espiritual. A cierta edad, algunos alimentos comunes en el desayuno pueden convertirse en enemigos silenciosos de tu bienestar, debilitando no solo tu cuerpo, sino también tu disposición para cumplir el propósito que Dios aún tiene para ti. Hoy te mostraremos cómo ciertos alimentos, aunque populares, pueden alejarte de una vida sana y activa en Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti incluso desde tu primera comida del día? Comenzar el día debería ser un acto de gratitud, una oportunidad para alinearnos con el propósito de Dios desde el primer momento en que nuestros pies tocan el suelo. Pero lo que muchas personas ignoran es que el desayuno, esa comida que abre nuestra jornada, no es solamente una necesidad física, sino una puerta espiritual. Sí, incluso lo que ponemos en el plato puede convertirse en una ofrenda o en una carga que afecta no solo al cuerpo, sino al alma. Y esta verdad se vuelve aún más relevante cuando hemos superado los 60 años, una etapa donde cada decisión tiene un impacto más profundo en nuestra salud, claridad mental y conexión con el propósito divino. La palabra de Dios no es indiferente a estos temas. En 1 Corintios 10:31 leemos: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este pasaje, tan directo como revelador, nos recuerda que incluso los actos más cotidianos, como desayunar, pueden ser espiritualmente significativos. Dios nos llama a honrarlo en cada detalle de nuestra vida, y eso incluye lo que comemos. En una cultura donde muchas veces el desayuno se convierte en un momento apurado, sin conciencia y lleno de alimentos industrializados, esta exhortación nos invita a detenernos, a pensar y a decidir con sabiduría. A lo largo de las Escrituras, el cuerpo ha sido descrito como templo del Espíritu Santo. Pablo lo afirma con claridad en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esta verdad es crucial especialmente para aquellos que han llegado a una edad en la que el cuerpo ya no responde como antes, y donde los excesos del pasado pueden manifestarse en forma de enfermedades, cansancio crónico o falta de lucidez espiritual. Honrar a Dios con el cuerpo significa también cuidarlo con responsabilidad, tratándolo como un instrumento sagrado que ha sido destinado a cumplir una misión. Hay una idea peligrosa que a veces se infiltra en la mente con el paso de los años, la de que ya es tarde para cambiar. Algunos creen que a partir de cierta edad ya no tiene sentido modificar hábitos, que las decisiones que toman hoy no harán mucha diferencia. Pero eso es una mentira que contradice el carácter redentor de Dios. Él no mira nuestra edad como un límite, sino como una oportunidad. En Isaías 46:4 encontramos una promesa que desbarata ese pensamiento. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los salvaré. Este versículo no solo habla de cuidado divino, sino de una renovación continua. Si Dios promete sostenernos incluso en la vejez, ¿cómo no vamos a responderle con decisiones que reflejen gratitud y reverencia? Y una de esas decisiones comienza en el desayuno. En muchas mesas de personas mayores, especialmente en países donde el acceso a ciertos alimentos es sencillo y económico, abundan productos que parecen inofensivos,
pero que en realidad son cargas silenciosas para el cuerpo. Pan blanco, embutidos procesados, jugos artificiales, margarinas industriales, cereales refinados. La lista es larga. Y aunque este no es el momento para enumerar cada uno de ellos, sí es crucial entender que la elección de estos alimentos puede apagar lentamente el vigor que Dios desea mantener en nosotros para que sigamos siendo útiles a su obra. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo poderoso sobre el impacto espiritual de lo que comemos. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó que los jóvenes hebreos comieran de su mesa real, llena de manjares y vinos costosos, Daniel tomó una decisión contracultural y profundamente espiritual. Rehusó contaminarse. En Daniel 1:8 leemos: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. No era una cuestión de gustos o preferencias, era una decisión de pureza, de consagración. Daniel entendía que lo que ingería afectaba no solo su cuerpo, sino su espíritu. Y el resultado fue evidente. Después de 10 días comiendo solo legumbres y agua, su aspecto era mejor que el de los jóvenes que comían de los manjares reales. Más aún, Dios le otorgó sabiduría e inteligencia excepcionales. Este relato bíblico nos enseña una verdad que trasciende el tiempo. Lo que comemos puede influir en nuestra claridad espiritual. En la vejez, esta claridad se vuelve aún más valiosa. Es en esta etapa donde muchos tienen más tiempo para meditar, para orar, para servir, pero también donde el enemigo puede sembrar cansancio, confusión y enfermedad como obstáculos. Y uno de sus instrumentos más sutiles son los hábitos alimenticios descuidados. Una mente nublada por una dieta deficiente no puede escuchar con claridad la voz de Dios. Un cuerpo cargado de toxinas no tiene energía para levantarse y cumplir con gozo el propósito divino. El salmista, en un canto de dependencia, declara en el Salmo 90:12: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Esta oración debe resonar con fuerza en quienes han vivido décadas de experiencias, victorias, caídas y redención. Contar los días no es simplemente reconocer la edad que se tiene, sino valorar cada jornada como una nueva oportunidad de glorificar a Dios. Y esa valoración se traduce también en cómo comenzamos cada día. Desayunar con sabiduría, con intención, con gratitud, es parte de ese contar consciente que produce sabiduría. A los 60 años o más, cada alimento que se elige puede ser un escalón hacia una vida más lúcida y útil para Dios, o un tropiezo que retrasa y desgasta. Por eso es esencial discernir entre lo que el mundo promueve y lo que la palabra de Dios respalda. El mundo exalta la rapidez, lo económico, lo sabroso, sin importar las consecuencias. Dios, en cambio, nos llama a la templanza, al dominio propio y al cuidado del cuerpo como vehículo de su gloria. En Gálatas 5:22-23 se nos recuerda que uno de los frutos del Espíritu es precisamente el dominio propio. Esto incluye dominar los impulsos que nos llevan a elegir lo más cómodo o lo más adictivo. La sabiduría bíblica nos invita a mirar más allá del placer momentáneo y a considerar las repercusiones eternas de nuestras decisiones. No se trata de vivir con temor o con una rigidez enfermiza, sino con reverencia. Así como un sacerdote no ofrecía cualquier cosa en el altar, tampoco nosotros debemos ofrecerle a Dios un cuerpo debilitado por decisiones irresponsables, especialmente cuando sabemos que aún tenemos un llamado. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres usados por Dios en su vejez. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado a comenzar su jornada. Moisés fue comisionado a los 80. Ana, la profetisa del templo, tenía más de 84 cuando fue testigo del Mesías. Todos ellos mostraron que la edad no es una excusa para el retiro espiritual, sino un terreno fértil para la revelación. Pero para sostener ese llamado, el cuerpo necesita ser cuidado, y la alimentación diaria, comenzando por el desayuno, es una herramienta de obediencia.
Si cada día es una nueva oportunidad para servir a Dios, entonces cada desayuno es una nueva preparación para esa misión. El error está en subestimar su importancia. Muchos cristianos oran, leen la Biblia, asisten a la iglesia, pero descuidan lo que comen. Y no se dan cuenta de que ese descuido es una puerta abierta al desgaste, al agotamiento, a la pérdida de energía que podría ser invertida en cosas eternas. Piénsalo. ¿Cómo puedes enseñar, aconsejar, orar, cuidar de otros si te sientes cansado, inflamado, con problemas digestivos o con la mente nublada? ¿Cómo puedes vivir el gozo del Señor si te levantas cada día sintiendo que arrastras el cuerpo? En Proverbios 3, 7, 8 leemos: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Aquí la obediencia espiritual está directamente ligada al bienestar físico. Alejarse del mal, en este contexto, incluye también alejarse de prácticas que dañan el cuerpo, incluso si son culturalmente aceptadas o tradicionalmente normales. El desayuno es más que una comida, es una declaración de intenciones. Es el primer acto del día y puede marcar el tono espiritual de todo lo que sigue. Elegir alimentos que fortalezcan, que nutran, que limpien, es una forma de preparar el cuerpo como instrumento para la obra de Dios. Y cuando esa elección es constante, día tras día, se convierte en una disciplina espiritual tan poderosa como la oración o la lectura bíblica. Porque no hay contradicción entre lo físico y lo espiritual. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, cuidó de su cuerpo, descansó, comió con moderación y reconoció la importancia de lo que entraba al hombre. En Marcos 7:15 dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él, que pueda contaminarle, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aunque hablaba del corazón y no solo de la comida, el principio es claro. Debemos estar atentos a lo que permitimos entrar, física y espiritualmente. A esta altura de la vida, cada decisión tiene peso, pero también tiene poder. El poder de redirigir tu salud, tu energía, tu claridad. No estás condenado a vivir con achaques, con pesadez o con enfermedades evitables. Dios puede renovar tus fuerzas como las del águila. Como lo dice el Salmo 103:5, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Esta promesa no es una metáfora vacía, es una realidad accesible para quienes caminan en obediencia, pero requiere decisiones concretas. Y una de las más prácticas y espiritualmente significativas comienza cada mañana, cuando eliges qué comer. Tal vez nunca habías pensado que tu desayuno podía ser una oración, pero lo es. Cada elección que haces al empezar el día está diciendo algo. O que estás cuidando el templo de Dios, o que estás entregándolo al desgaste. Tú decides. Dios sigue buscando corazones dispuestos incluso en la vejez. Corazones que digan como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero ese envío necesita un cuerpo disponible. Y un cuerpo fuerte comienza con una decisión tan cotidiana como lo que pones en tu plato al despertar. ¿Estás listo para convertir tu desayuno en un acto de adoración? Entonces has dado el primer paso hacia una vida más plena, útil y en sintonía con el propósito eterno de Dios. El cuerpo humano, creado por Dios con sabiduría y perfección, no fue diseñado para sostenerse con artificios modernos, ni con productos desvinculados de la tierra que Él mismo bendijo en el principio. Desde Génesis, la alimentación ha estado en el centro de la relación entre Dios y el hombre. En el Edén, Dios proveyó a Adán y Eva de todo lo necesario para vivir, y les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. Pero esa provisión venía acompañada de una advertencia clara sobre aquello que no debían tocar. La enseñanza permanece vigente. No todo lo que está al alcance debe ser consumido. Esta distinción
no se basa solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Hay alimentos que no solo afectan el cuerpo, sino que apagan el alma, nublan la mente y entorpecen el discernimiento. Después de los 60 años, el cuerpo experimenta transformaciones naturales que requieren mayor atención. El metabolismo se vuelve más lento, la digestión más sensible y la capacidad de regeneración celular disminuye. Pero más allá de lo biológico, hay una dimensión espiritual que se manifiesta con igual o mayor urgencia. El enemigo sabe que, si logra debilitar el cuerpo, puede limitar el avance del espíritu. Un cuerpo fatigado, inflamado, adormecido por una mala alimentación, no solo pierde fuerza, sino también claridad. Por eso es que en esta etapa de la vida, los alimentos que antes podían parecer inofensivos comienzan a cobrar un precio más alto. Lo que en la juventud era tolerado, en la madurez puede transformarse en una barrera invisible que debilita la vida interior. Muchos desayunos están llenos de ingredientes que, aunque aceptados culturalmente, no tienen respaldo bíblico ni nutricional. Alimentos altamente procesados, refinados, azucarados o con químicos añadidos representan una distorsión del diseño original de Dios. En Isaías 55:2, el Señor hace una pregunta penetrante: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Este cuestionamiento trasciende lo económico. Se trata de enfocar la atención en aquello que nutre de verdad, en lo que fortalece y sostiene no solo el cuerpo, sino también el alma. Invertir energía en alimentos vacíos que solo llenan momentáneamente, pero dejan consecuencias duraderas, es una forma de desperdiciar la provisión divina. El pan refinado, por ejemplo, es uno de los productos más consumidos en el desayuno moderno, pero su proceso de elaboración elimina casi todos los nutrientes esenciales, dejando solo almidón y azúcar, que se convierten rápidamente en un pico de glucosa en la sangre. Esto no solo afecta el sistema físico con inflamación, resistencia a la insulina y aumento de peso, sino que genera una especie de neblina mental que interfiere con la concentración y el enfoque espiritual. Proverbios 23:3 dice: no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Hay un pan que se presenta como sustento, pero que en realidad desgasta. Es pan que no sacia, que no edifica, que solo entretiene al paladar, mientras mina las reservas de energía y lucidez. De igual forma, los alimentos con altos niveles de azúcar añadida se han infiltrado en la cultura alimentaria como símbolos de placer y recompensa. Pero su impacto va más allá de lo evidente. El exceso de azúcar desestabiliza el sistema nervioso, afecta la memoria, acelera el envejecimiento celular y alimenta procesos inflamatorios crónicos. A la luz de la palabra, el consumo descontrolado de este tipo de alimento refleja una falta de dominio propio. En Proverbios 25:28 se nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cada vez que permitimos que el deseo nos controle, en lugar de ejercer autoridad sobre él, entregamos el cuerpo a una esclavitud disfrazada de placer. En la etapa de la vejez, la sabiduría se convierte en un deber. El cuerpo ya no tolera las imprudencias alimenticias que antes pasaban desapercibidas. Los órganos funcionan con más lentitud, los niveles de energía requieren mayor sostenimiento y el sistema inmunológico necesita ser reforzado, no entorpecido. Consumir alimentos que generan inflamación, fatiga y desequilibrio hormonal es actuar en contra del diseño de Dios. En Romanos 12:1 se nos exhorta: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este llamado no es metafórico. Significa que cada parte de nuestro ser debe estar alineada con la voluntad divina, incluyendo aquello que ingerimos. Comer lo que Dios no aprueba no es una debilidad inocente, es una forma de profanar el templo que Él nos ha confiado. Hay ingredientes en el desayuno moderno
que actúan como verdaderos saboteadores del propósito. Los embutidos, por ejemplo, cargados de sodio, nitritos y grasas saturadas, están ligados a enfermedades del corazón, deterioro cognitivo y pérdida de vitalidad. Su consumo constante en la adultez tardía representa una contradicción con los principios de pureza y santidad que Dios estableció. En Levítico 11, Dios dio instrucciones precisas sobre lo que el pueblo debía y no debía comer. Aunque el contexto ceremonial ha cambiado, el principio permanece. No todo lo que se ofrece como alimento conviene. Discernir lo puro de lo impuro, lo beneficioso de lo dañino, es parte de la madurez espiritual. Así como Dios instruyó a su pueblo sobre los alimentos que lo apartaban de Él, también hoy el Espíritu Santo revela que hay prácticas modernas que contaminan, no porque sean pecaminosas en sí mismas, sino porque interfieren con el llamado, reducen la claridad y fomentan la dependencia a lo que no alimenta de verdad. En Hebreos 5:14 se dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aplicar este principio a la alimentación es un acto de fidelidad. No se trata solo de lo que es permitido, sino de lo que edifica. El creyente maduro no se guía por el deseo del momento, sino por la sabiduría que produce vida. El cuerpo responde a lo que recibe, y cuando se le entrega cada mañana un conjunto de ingredientes que en lugar de nutrirlo lo intoxican, el resultado es predecible: lentitud, agotamiento, desánimo. Pero más grave aún es que ese estado físico se filtra en la esfera espiritual. El alma no puede elevarse con libertad cuando el cuerpo está preso de la pesadez. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:27, declara: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La alimentación es una forma de someter el cuerpo a la voluntad de Dios. Negarse a lo que es dañino es una señal de gobierno espiritual, un acto de adoración silenciosa pero poderosa. El deterioro físico no es siempre consecuencia de la edad. Muchas veces es resultado directo de años de descuido alimenticio. Y aunque Dios es misericordioso y puede restaurar lo dañado, también espera obediencia. El mismo principio que aplicamos a las decisiones morales debe ser aplicado a las decisiones alimenticias. En Gálatas 6:7 se nos advierte: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Esta ley espiritual se refleja en el cuerpo. Lo que sembramos en forma de hábitos alimenticios, lo cosechamos en forma de salud o enfermedad. Ignorar esta verdad es cerrar los oídos a la sabiduría divina. El desayuno debe ser una siembra intencional de vida. No es una rutina automática ni una recompensa emocional. Es una elección que influye directamente en cómo viviremos las siguientes horas, en cómo nos dispondremos a buscar a Dios, a leer su palabra, a interceder por otros, a cumplir el llamado. Cada bocado puede ser una invitación al vigor o una condena al letargo. La Biblia en Eclesiastés 10:17 dice: bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para banquete. Comer con propósito y no por impulso es señal de nobleza espiritual. Es un acto de honra, un reflejo de madurez. Alimentos cargados de aditivos, colorantes, conservantes o saborizantes artificiales introducen toxinas que el cuerpo, especialmente a partir de los 60 años, ya no puede procesar con la misma eficiencia. Esto se traduce en acumulación de desechos, inflamación crónica, trastornos metabólicos y deterioro cognitivo. Pero más allá del deterioro físico, se produce una pérdida de sensibilidad espiritual. Un cuerpo saturado no puede ser un canal libre para el fluir del Espíritu Santo. La saturación de lo artificial bloquea la percepción de lo eterno.
Por eso el llamado a una alimentación limpia es también un llamado a una vida santa. Los profetas del Antiguo Testamento ayunaban no solo como sacrificio, sino como forma de limpiar el cuerpo para que el espíritu se sintonizara con la voz de Dios. El ayuno era la antítesis del exceso. Era una declaración de dependencia y purificación. Aunque no todos estamos llamados a ayunar de la misma manera, el principio es claro. Lo que ingerimos afecta nuestra sensibilidad espiritual. La elección diaria de alimentos saludables, naturales, dados por Dios, puede convertirse en una forma de ayuno de lo que contamina. Es una manera de decirle al Señor: te deseo más a ti que al placer del paladar. Esa oración no necesita palabras. Se expresa en el silencio de una mesa donde hay coherencia entre la fe y la acción. En un mundo saturado de mensajes contradictorios sobre lo que es bueno para el cuerpo, la palabra de Dios sigue siendo el filtro supremo. No todo lo que la ciencia aprueba debe ser aceptado sin discernimiento. No todo lo que la industria ofrece tiene respaldo del Creador. En Salmo 104:14 se declara: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. La tierra sigue proveyendo, pero muchos han preferido lo fabricado en laboratorio antes que lo creado por Dios. Restaurar la comunión con la creación es parte de la restauración del cuerpo. Comer de la tierra y no de las fábricas es un acto de retorno al diseño divino. Quien ha pasado los 60 años tiene el privilegio de mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios en cada etapa, pero también tiene el deber de mirar hacia adelante con responsabilidad. Los días que quedan no deben vivirse con resignación, sino con intención. Y esa intención se manifiesta en los detalles, comenzando por el desayuno. Comer lo que edifica, lo que fortalece, lo que honra al Creador, es una forma de decir: aún tengo propósito, aún tengo camino por recorrer, y quiero hacerlo con fuerza, lucidez y gratitud. El cuerpo no es eterno, pero fue diseñado para reflejar la gloria de Dios mientras está en esta tierra. Y cuando se le alimenta con sabiduría, esa gloria se manifiesta en energía, en discernimiento, en presencia. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. No se trata solo de evitar enfermedades, sino de estar disponibles para el llamado. Porque cada día cuenta y cada decisión alimenticia puede ser un escalón hacia la plenitud o un retroceso hacia la fatiga. La elección es diaria, la consecuencia eterna. En los tiempos que vivimos, donde la abundancia de opciones alimenticias se confunde con libertad, es fácil olvidar que no todo lo que se puede consumir conviene. Esta realidad no es nueva. Desde tiempos bíblicos, la humanidad ha sido confrontada con la necesidad de elegir entre lo que satisface el deseo inmediato y lo que edifica el propósito eterno. La Biblia lo expresa con claridad en Filipenses 3:19 al hablar de aquellos cuyo Dios es el vientre, refiriéndose a quienes viven guiados por el apetito y no por el espíritu. Este pasaje no solo señala una desviación física, sino una inversión de prioridades. Poner al estómago por encima del llamado de Dios es desordenar el diseño divino para la vida. La cultura moderna, lejos de promover el dominio propio, incentiva la indulgencia. Se glorifican alimentos procesados, rápidos y estéticamente atractivos, sin importar las consecuencias para el cuerpo o el alma. Pero los principios del reino no se ajustan a las tendencias del mundo. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esta transformación comienza también con una conciencia alimentaria que discierne lo que es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios. El creyente que desea vivir en santidad debe comprender que incluso sus decisiones alimenticias forman parte de ese llamado a la no conformidad.
En Génesis 25 se encuentra una historia que expone las consecuencias de una elección impulsiva motivada por el hambre. Esaú, el primogénito, llega del campo exhausto y al ver un plato de lentejas que Jacob había preparado, decide entregar su primogenitura a cambio de esa comida. Su frase fue directa: ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Génesis 25:32. Esaú desprecia una bendición eterna por un deseo pasajero. Esta escena es un espejo para la generación que hoy supera los 60 años. En esta etapa de la vida, la bendición no ha cesado, la misión no ha terminado, pero muchas veces se desprecia lo eterno a causa de lo temporal. El desayuno, aunque parezca una elección trivial, puede convertirse en una decisión que honra el llamado o que lo ignora. La primogenitura simbolizaba herencia, propósito, autoridad espiritual. Cambiarla por un plato de comida revela cuán fácilmente el cuerpo puede dominar al espíritu cuando no hay discernimiento. Y aunque no todos han recibido una primogenitura literal, cada persona ha sido llamada a cumplir un propósito específico. Cuando se elige alimentar el cuerpo con lo que lo desgasta, lo que lo enferma, lo que lo debilita, también se está eligiendo renunciar en parte a la vitalidad necesaria para cumplir esa misión. Es una forma silenciosa de ceder terreno al enemigo, quien desde el principio ha intentado desviar al hombre a través de lo que come. Así fue en el Edén. Así fue con Esaú. Así es hoy. En 1 Corintios 6:12, Pablo declara: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Este versículo es una declaración de libertad bajo autoridad. El creyente no está sujeto a reglas humanas, pero sí al gobierno del Espíritu. La alimentación no escapa de esta verdad. El dominio propio no se limita a los impulsos sexuales, al carácter o al uso del tiempo. También se extiende al plato. Lo que parece un acto rutinario, cotidiano, es en realidad una manifestación del señorío de Cristo en la vida del creyente. El que se deja dominar por el gusto o por la costumbre revela que aún no ha rendido del todo su voluntad al Creador. La industria alimentaria contemporánea ha creado una ilusión de bienestar, colores vibrantes, etiquetas atractivas, mensajes publicitarios que prometen energía, juventud y salud. Pero detrás de esa fachada se esconden ingredientes que deterioran, adormecen y envejecen prematuramente. Y mientras se promueve este modelo de consumo, se va perdiendo la sensibilidad hacia lo que Dios aprueba. El alma se acostumbra a vivir en un cuerpo saturado y con el tiempo se desvanece la percepción espiritual. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parece saludable puede no serlo. Lo que parece práctico puede ser destructivo. El discernimiento, guiado por la palabra, es indispensable. A partir de los 60 años, cada decisión tiene un peso distinto. El cuerpo ya no se regenera con la misma rapidez y el tiempo se convierte en un recurso más valioso que nunca. Pero eso no significa que esta etapa sea una de descenso o retirada. Al contrario, en la Escritura, la vejez está asociada con honra, sabiduría, consejo y plenitud. El Salmo 92:14 afirma: aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Esta promesa no es automática. Está condicionada a una vida plantada en la voluntad de Dios, alimentada por su palabra y también sostenida por decisiones sabias en lo cotidiano. El vigor prometido no está separado del cuidado del cuerpo. La cultura actual sugiere que la vejez es sinónimo de fragilidad, pero la Biblia revela lo contrario. Caleb, con 85 años, dijo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Josué 14:11. Esa fuerza no era casualidad, era resultado de obediencia, esperanza firme y una vida disciplinada. El creyente que desea llegar a esa edad con la misma declaración debe entender que su alimentación es parte de esa obediencia.
Lo que se elige en la mesa no es indiferente para Dios. Él observa no solo el corazón, sino también el uso que se hace del cuerpo que ha sido confiado. El sistema del mundo presenta la comida como una forma de escape emocional. Se come para olvidar, para calmar, para evadir. Pero la Biblia enseña que el alimento debe fortalecer, no adormecer. En el desierto, Dios proveyó el maná, un alimento específico, medido y suficiente. No les dio lo que ellos deseaban, sino lo que necesitaban. Cuando el pueblo codició carne y se rebeló, Dios les concedió su deseo, pero con consecuencias graves. Números 11:33. Esta historia revela una verdad contundente. No todo deseo es digno de ser satisfecho. Algunos deseos, cuando se cumplen, traen juicio. En la alimentación, ceder al impulso sin discernimiento puede parecer inofensivo, pero con el tiempo cobra un precio. El desayuno es una decisión que ocurre en las primeras horas del día, cuando la mente aún se está despertando y el cuerpo inicia su ritmo. Es un momento sagrado. Comenzar el día con alimentos que contaminan en lugar de purificar, que cargan en lugar de fortalecer, es como iniciar una carrera con pesas en los pies. Es sabotear la jornada antes de comenzar. Pero cuando se elige con sabiduría, el desayuno se convierte en una proclamación. Hoy serviré a Dios con todo mi ser, incluyendo mi cuerpo. Es una oración silenciosa, una declaración de fidelidad. Dios se deleita en la obediencia que se expresa en lo cotidiano. En Deuteronomio 30:19, Moisés proclama: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esta elección no se limita a grandes decisiones teológicas. También se manifiesta en lo que se consume, en lo que se permite entrar al cuerpo, en lo que se acepta como parte de la rutina. Escoger la vida significa escoger lo que edifica, lo que limpia, lo que da energía para cumplir el propósito de Dios. Escoger la muerte es aceptar sin cuestionar lo que el mundo ofrece, aunque esté lleno de aditivos, químicos y elementos que corroen el cuerpo desde adentro. La batalla por una vida plena no se libra solo en el ámbito espiritual, también se libra en la cocina, en la despensa, en el supermercado. El creyente que ha cruzado la barrera de los 60 años no puede seguir tomando decisiones automáticas. Debe vivir con intencionalidad, con discernimiento, con propósito. No hay lugar para la negligencia. En Hebreos 12:1 se nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aunque el contexto habla de cargas espirituales, el principio se aplica también a lo físico. Un cuerpo saturado de sustancias dañinas es un peso que impide correr la carrera con ligereza. La voz de Dios no se apaga con la edad. El llamado no se suspende con los años. Al contrario, muchos reciben en la vejez sus mayores revelaciones. Pero para sostener esa conexión, el cuerpo debe ser un aliado, no un obstáculo. En 2 Corintios 7:1 se nos llama a purificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto implica un rechazo consciente a lo que deteriora, incluso si es popular, accesible o tradicional. La santidad no es solo un asunto de moral, también es una forma de vivir en integridad, y la alimentación forma parte de esa integridad. La sabiduría bíblica no está separada de la vida diaria. En Proverbios, el alimento es presentado como fuente de fortaleza, pero también como posible trampa. En Proverbios 23:1-3 se nos advierte: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Esta advertencia no es exageración, es una revelación
de cómo el exceso, la falta de control y la atracción por lo que aparenta ser bueno pueden llevar al error. Hay panes que son engañosos, hay alimentos que prometen fuerza, pero entregan enfermedad. Hay desayunos que parecen abundantes, pero que en realidad despojan de energía y nublan el alma. La sabiduría no consiste solo en saber qué evitar, sino también en reconocer las motivaciones internas. ¿Por qué se elige un alimento determinado? Por hábito, por placer, por comodidad, por nostalgia. Cada motivación debe ser llevada a la luz de la palabra. En 1 Corintios 10, 23, Pablo repite: todo me es lícito, pero no todo edifica. El criterio del creyente maduro no es la permisividad, sino la edificación. La pregunta no debe ser ¿puedo comer esto?, sino ¿me acerca más a Dios? ¿Me fortalece para cumplir su propósito? ¿Me mantiene lúcido, alerta y dispuesto? Dios no llama a una vida de restricciones vacías, sino a una vida de plenitud. Y esa plenitud requiere decisiones concretas. El cuerpo fue diseñado para vivir con alimentos puros, naturales, no con mezclas sintéticas ni con excesos innecesarios. La elección diaria de qué comer revela si se está buscando esa plenitud o si se está negociando por comodidad. El desayuno, lejos de ser un simple momento del día, es una declaración espiritual. En esa primera comida se expresa la disposición o la resistencia a vivir bajo los principios del reino. Y quien elige con sabiduría está diciendo con sus hechos: estoy listo para ser útil, para ser fuerte, para seguir adelante con la misión que Dios me encomendó. Escoger lo correcto requiere valentía. En un mundo que celebra lo rápido y lo fácil, vivir con intención es un acto profético. Y cuando se tiene más de 60 años, ese acto se vuelve aún más poderoso, porque cada decisión tomada con sabiduría tiene un eco eterno. Comer para agradar a Dios, no al paladar. Vivir para cumplir el propósito, no para repetir rutinas. Alimentar el cuerpo para que el espíritu se eleve sin estorbos. Esta es la verdadera adoración. Esta es la vida plena. Dios no ha terminado contigo. Si aún respiras, si aún puedes oír estas palabras, es porque el propósito que Él diseñó para ti sigue en pie. No importa cuántos años tengas, ni qué tan diferente se vea tu vida respecto a décadas anteriores. A los ojos del mundo, la vejez puede parecer una etapa de retiro, de cierre, de lentitud, pero a los ojos de Dios es un terreno fértil para el cumplimiento. La madurez de los años no limita el llamado, lo potencia. La sabiduría adquirida, las batallas superadas, las oraciones pronunciadas, todo ha sido parte de una preparación. Sin embargo, este llamado necesita un cuerpo disponible, un cuerpo que no esté apagado por decisiones repetidas, por hábitos automáticos o por alimentos que lentamente han debilitado lo que fue diseñado para perdurar con vigor. El enemigo no necesita quitar la fe para frenar a un siervo de Dios. Le basta con disminuir su fuerza, entorpecer su claridad o drenar su energía. Y una de las formas más silenciosas en las que lo hace es a través de la alimentación. Lo que parece inofensivo en el plato puede estar interfiriendo con la misión. Lo que se consume sin reflexión puede estar neutralizando dones que deberían estar en operación. Porque no es posible actuar con eficacia espiritual cuando el cuerpo está fatigado. No se puede cumplir un llamado con plenitud si cada día comienza con un peso que agota antes de comenzar. Cuando el cuerpo no responde, el espíritu lucha por avanzar. La Escritura nunca presenta la vejez como un final. Al contrario, la retrata como una etapa de revelación, de influencia, de propósito extendido. En Job 12:12 se declara: en los ancianos está la sabiduría, y en la largura de días el entendimiento. Esa sabiduría no fue dada para reposar, sino para guiar, para interceder, para inspirar a otros a caminar en fidelidad. Pero cuando el cuerpo se convierte en una carga,
Cuando lo físico comienza a dominar lo espiritual, la influencia se reduce. Se desea hacer más, pero no hay fuerzas. Se desea enseñar, pero no hay claridad. Se desea orar, pero el cansancio interrumpe. Dios nunca diseñó la vejez como una limitación, sino como una culminación activa del propósito. El profeta Moisés comenzó su ministerio a los 80 años. A esa edad, muchos se consideran terminados, pero Dios lo llamó, lo preparó y lo sostuvo. Y en Deuteronomio 34:7 se afirma: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Esa condición no fue casualidad, fue el resultado de una vida gobernada por la obediencia. Un cuerpo preservado por la disciplina espiritual, por la comunión y por la reverencia al diseño divino. Esta descripción no es una excepción mística, es una revelación de lo que Dios puede hacer cuando encuentra un corazón rendido y un cuerpo cuidado. Muchos creen que el desgaste físico es inevitable, que llegar a la vejez con enfermedades, con dolores constantes o con agotamiento permanente es parte del proceso. Pero no toda aflicción es parte del plan divino. Hay consecuencias que vienen por la desobediencia, por la rutina, por la negligencia. Gálatas 6:8 lo expone con claridad. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar en la carne no solo se refiere a pecados visibles, también abarca esas decisiones diarias que se hacen sin oración, sin reflexión, sin discernimiento. Y lo que se siembra cada mañana en el plato tiene impacto directo en lo que se puede cosechar a lo largo del día. A medida que los años avanzan, el cuerpo requiere menos cantidad, pero más calidad. No todo es tolerado como antes. Lo que en otra etapa parecía no tener efecto, ahora comienza a manifestarse en forma de lentitud, confusión, alteraciones en el ánimo, pérdida de memoria, inflamación constante o dolores sin explicación. Pero estas no son maldiciones inevitables. Muchas veces son señales, indicadores de que algo debe ser corregido, de que hay prácticas que, aunque aceptadas culturalmente, no están alineadas con la voluntad de Dios para quienes han sido llamados a terminar su carrera con excelencia. El llamado no se mide por la edad, sino por la disposición, y esa disposición no puede ser plena si el cuerpo está debilitado. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa declaración final no fue dicha desde una cama de enfermedad, sino desde una vida de entrega sostenida por un cuerpo en obediencia. Porque el cuerpo, cuando es gobernado por el Espíritu, se convierte en un instrumento eficaz. Pero cuando se deja gobernar por el gusto, por la costumbre o por la negligencia, se convierte en un obstáculo constante. El enemigo no siempre ataca con enfermedades graves. A veces basta con sembrar pereza, con introducir alimentos que adormecen, que quitan energía, que saturan el sistema y reducen la claridad. El cuerpo no fue creado para ser el amo, sino el siervo. Debe responder al propósito, no determinarlo. Cuando se comienza el día con alimentos que provocan pesadez, inflamación o somnolencia, el cuerpo toma control, comienza a dictar el ritmo, interrumpe la oración, dificulta la concentración, estorba la sensibilidad espiritual. Y sin darse cuenta, se crea un círculo. Se desea servir, pero no hay fuerza. Se desea escuchar la voz de Dios, pero hay ruido interno. Se desea tener claridad, pero hay confusión. Y todo comenzó con una decisión que parecía insignificante: el desayuno. La Biblia nos llama a presentarnos como sacrificios vivos. En Romanos 12:1, Pablo escribe: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este sacrificio
no se limita al altar físico, sino a la vida cotidiana. Es una entrega constante que incluye decisiones prácticas. Presentar el cuerpo significa también alimentarlo de manera que esté disponible para Dios, que no se convierta en un peso, que no sea una excusa, que no sea una limitación. El cuerpo fue creado para ejecutar el propósito, no para impedirlo. Dios no pide perfección, pero sí obediencia. Él conoce cada limitación, cada herida, cada batalla pasada, pero espera que, con lo que queda, se viva con intención, que se escoja con sabiduría, que se actúe con reverencia, que cada comida sea una oportunidad para alinearse con su voluntad. En 1 Tesalonicenses 5:23 se expresa el deseo de Pablo por la integridad de los creyentes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo es parte de ese todo, no es un añadido irrelevante, es parte de la santificación. Algunos alimentos tienen la capacidad de alterar el sistema nervioso, de modificar el estado emocional, de interferir con la percepción espiritual, no porque tengan poder místico, sino porque afectan la creación biológica de Dios. No se puede separar lo físico de lo espiritual. La Biblia nunca lo hace. Siempre presenta al hombre como un ser integral, donde cuerpo y espíritu deben caminar en armonía. Por eso, cuando lo físico está saturado, lo espiritual se ve afectado. Cuando el cuerpo está intoxicado, la mente pierde claridad. Cuando el sistema digestivo está sobrecargado, el ánimo se apaga. Y con ello, el impulso para orar, para servir, para escuchar, se ve menguado. Muchos se preguntan por qué han perdido el gozo, por qué sienten apatía, por qué ya no tienen el deseo ferviente de antes, y no siempre la causa está en el pecado evidente. A veces está en lo que se ha permitido entrar día tras día, en lo que se ha normalizado, en lo que se ha dejado de vigilar. El libro de Proverbios enseña que el prudente ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. La prudencia espiritual también se manifiesta en las elecciones del cuerpo, en discernir no solo lo que está permitido, sino lo que edifica. A partir de los 60 años, el enfoque debe ser mayor. El enemigo sabe que quedan años de cosecha, de legado, de influencia, y busca frenarlos. Si no puede con el pecado, con el cansancio. Si no puede con la rebelión, con la fatiga. Pero quien se levanta cada día con el deseo de agradar a Dios, debe considerar que el alimento también es parte de esa consagración, que el desayuno no es una pausa espiritual, sino una extensión del altar, que lo que se come puede honrar o deshonrar, puede fortalecer o sabotear. El llamado es permanente, no cesa con los años, no se apaga con el calendario, y quien lo ha recibido debe cuidarse de no permitir que el cuerpo, por descuido, por rutina o por placer, se convierta en una excusa, porque el Señor sigue buscando vasos disponibles, corazones rendidos, cuerpos que aunque hayan vivido décadas, aún estén listos para responder: heme aquí. Que no se diga del siervo de Dios que no pudo cumplir por falta de fuerzas, cuando esas fuerzas estaban al alcance de una elección diaria. Que no se interrumpa la misión por alimentos que nunca debieron ocupar ese lugar. El que ha llegado a esta etapa tiene más razón que nunca para vivir con intención. No hay tiempo que perder, no hay espacio para negligencias. Cada día cuenta, cada decisión suma, cada alimento tiene un efecto. Y quien ha sido llamado a terminar la carrera debe hacerlo con el cuerpo alineado, con la mente lúcida, con el espíritu encendido. No basta con querer, hay que actuar. No basta con orar, hay que ordenar. No basta con anhelar, hay que decidir. Dios sigue hablando y en su voz hay dirección. Él no solo guía al alma, también instruye al cuerpo, también ilumina el plato, también señala lo que edifica y lo que destruye. Escucharle también es discernir lo que conviene.
Y obedecerle también es cuidarse para poder servirle. Porque cada porción elegida, cada hábito sostenido, cada alimento ingerido puede acercarte más al cumplimiento de tu llamado. O puede alejarte silenciosamente sin ruido, pero con consecuencias. No te detengas, no te conformes, no permitas que lo físico limite lo espiritual. El propósito aún está activo, el llamado sigue vigente y tu cuerpo debe ser parte de esa entrega. Alimentarlo con sabiduría es parte del culto. Cuidarlo con reverencia es parte de la misión. No dejes que el desayuno sea una trampa. Haz que sea una herramienta, una expresión, una declaración, porque el que ha sido llamado por Dios debe cuidar cada detalle. Y eso incluye, sin excepción, lo que come cada mañana. La alimentación no solo refleja una necesidad del cuerpo, sino una manifestación de lo que habita en el corazón. Cada decisión frente al plato revela intenciones más profundas de lo que aparenta. A los ojos de muchos, lo que se come carece de implicaciones espirituales. Pero en la palabra de Dios, lo físico y lo espiritual nunca están separados. En Proverbios 23, 20, 21 se nos advierte: no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí, la glotonería no se presenta como un simple exceso, sino como una causa de ruina, una evidencia de falta de dominio, una puerta a la decadencia. No se trata de la cantidad, sino de la intención. Comer sin conciencia, sin propósito, sin templanza, es caminar lejos de la sabiduría. A partir de cierta edad, cuando el cuerpo requiere más cuidado, se hace evidente cuán profundamente los alimentos afectan el estado del alma. La relación entre lo que entra por la boca y lo que sale del corazón es más estrecha de lo que parece. Jesús enseñó que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este principio establece una jerarquía: primero la palabra, luego el pan. Pero cuando el pan ocupa el lugar de la palabra, cuando el deseo alimenticio se impone sobre la obediencia, el orden se invierte. Y el resultado es un creyente debilitado, no por falta de fe, sino por exceso de distracción, por hábitos sin gobierno, por decisiones mecánicas que nublan la percepción espiritual. La Biblia nos muestra que hay alimentos que no fueron creados para llenar el cuerpo, sino para probar el corazón. En el desierto, cuando el maná descendía cada día, el pueblo debía recoger solo lo necesario, sin acumular. Quien tomaba de más, encontraba el alimento podrido al día siguiente. Este principio revelaba algo profundo: lo que se consume sin dirección de Dios, aunque parezca bueno, se corrompe. Deuteronomio 8:3 lo confirma: te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No era solo una prueba física, era una prueba espiritual. Aprender a comer con obediencia es también aprender a vivir con fe. Cada desayuno, entonces, es una oportunidad de alinear el cuerpo con el espíritu. Comer no solo para saciar, sino para fortalecer. Elegir no lo que antoja, sino lo que edifica. Abstenerse de lo que contamina, aunque sea culturalmente aceptado. El creyente maduro no se guía por el gusto, sino por la verdad. Y esa verdad revela que el alimento también puede ser un altar, un lugar donde se decide si se vivirá para los placeres pasajeros o para la voluntad eterna de Dios. Desde el principio Dios proveyó a la humanidad con alimentos puros, sencillos y directamente vinculados a la creación. En Génesis 1:29 dice: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Este versículo no solo establece la provisión divina, sino también la intención original: nutrir el cuerpo con aquello que proviene de la tierra, sin manipulación, sin alteración, sin contaminación. La sabiduría bíblica no promueve lo complejo, sino lo que está alineado con el orden creado por Dios.
Después de los 60 años, cuando el cuerpo ha recorrido décadas y la energía debe ser cuidada con más celo, esta verdad cobra mayor importancia. El alimento que bendice no es el que entretiene al paladar, sino el que fortalece las funciones del cuerpo sin entorpecer el espíritu. Comer con gratitud lo que el Señor estableció como bueno es también una forma de permanecer en comunión. En Salmos 104, 14, 15 se declara: Él hace producir la hierba para el ganado y la planta para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Dios no solo proveyó alimento, sino que lo dotó de un propósito: sostener, alegrar y renovar. El creyente que desea vivir con discernimiento no puede ignorar esta provisión. Cuando se escoge lo natural por encima de lo procesado, se honra al Creador que dio al ser humano los frutos de la tierra como dádiva y sustento. Cuando se opta por lo que da vida y no por lo que produce desgaste, se manifiesta sabiduría. No es una cuestión de estética ni una moda, sino una expresión de obediencia. En Ezequiel 47:12 se describe un escenario profético en el que los árboles junto al río de Dios dan fruto cada mes y sus hojas sirven para sanidad. Esta imagen no es simbólica solamente, es una revelación del poder de los alimentos naturales como vehículos de restauración. Elegir lo que edifica no requiere complejidad, solo requiere decisión. El cuerpo necesita ser tratado con la misma reverencia con la que se trata un instrumento sagrado. El desayuno, lejos de ser una repetición de costumbres, puede transformarse en un acto de consagración. Así como los sacerdotes del templo no presentaban cualquier cosa en el altar, tampoco el creyente debe presentar cualquier cosa al cuerpo que ha sido declarado templo del Espíritu Santo. Comer con propósito es orar sin palabras. Es declarar: Señor, deseo honrarte desde lo más básico de mi día. La sabiduría bíblica no solo corrige, también instruye. Y hoy, más que nunca, es posible volver al diseño, volver a lo que fortalece, a lo que limpia, a lo que sostiene, volver al alimento bendecido, para que el cuerpo se mantenga fuerte y disponible, listo para cumplir todo lo que aún está escrito. El cuerpo que hoy habitas no es un accidente ni una carga, es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Cada arruga habla de una historia, cada cicatriz revela una victoria, cada respiración es una afirmación de que aún estás dentro del plan divino. Y si aún hay aliento en ti, es porque todavía hay terreno que pisar, oraciones que elevar, palabras que sembrar, frutos que dar. No estás en el epílogo de tu historia, sino en un capítulo crucial, donde la madurez espiritual y la lucidez física deben caminar en unidad. Y es precisamente por eso que lo que eliges hacer con tu cuerpo, desde las acciones más visibles hasta las más simples, como lo que comes al despertar, sigue teniendo consecuencias eternas. La palabra de Dios nunca ha separado el cuerpo del alma, ni el alma del espíritu. Todo está entretejido con un propósito. Por eso, ahora que has alcanzado una etapa donde cada decisión pesa más, donde cada hábito define más, el llamado no es solo a evitar lo dañino, sino a abrazar con determinación una vida que sea completamente útil a los planes del Creador. Porque el verdadero enemigo de esta etapa no es la edad, sino la distracción. Es fácil caer en la rutina, justificar lo cómodo, postergar los ajustes necesarios. Pero lo que Dios espera no es pasividad espiritual, sino una entrega más profunda, más afinada, más ferviente. Y esa entrega comienza en la forma en que eliges cuidar aquello que Él mismo formó con sus manos. A esta altura, el desayuno ya no es solo una comida, es una oportunidad, una puerta que se abre cada mañana para declarar que sigues disponible, que eliges comenzar el día en línea con el cielo, que aún deseas avanzar, aprender, servir, consagrarte.
Porque hay una generación que necesita sabiduría, que necesita ejemplo, que necesita modelos de fidelidad, no solo en lo espiritual, sino en lo práctico. Personas que, incluso en la sencillez de su rutina diaria, reflejen orden, coherencia y temor de Dios. Esa es la autoridad silenciosa que transforma. Esa es la influencia que impacta sin necesidad de palabras. La Biblia no habla de edades para rendirse, pero sí de tiempos para redoblar la intención. Y este es ese tiempo, un tiempo para examinar si lo que haces con tu cuerpo está en consonancia con el fuego que arde en tu espíritu. Un tiempo para dejar atrás lo que resta y adoptar lo que suma. Un tiempo para que incluso tu desayuno se convierta en un acto de fe, no por legalismo, no por apariencia, sino porque entiendes que todo lo que haces, incluso lo más pequeño, puede ser sembrado como una ofrenda. Y Dios, que no desprecia lo oculto, honra a quien decide vivir cada día como si fuera parte de la eternidad.